Bernardo, pues buenas tardes, muchas gracias de nuevo por tu tiempo, estamos felices de poder hablar contigo desde Conacuy y pues muy orgullosos de tenerte en el primer gran contenido que vamos a elaborar en video de Conacuy. Nos place mucho siempre que tenemos la oportunidad de hablar y yo personalmente estoy muy emocionada por la oportunidad de conocerte y tener esta charla de más o menos una horita que tenemos aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Una de las preguntas que quería hacerte es, a ver, te conocemos con una amplia trayectoria, uno de los datos que más sorprende en relación contigo, pues es que tienes más de 50 doctorados honoris causa en diversas universidades del mundo y pues esto evidentemente se debe a un trabajo profundo y muy importante por las poblaciones vulnerables del mundo, por equilibrar un poco la balanza en términos de igualdad, específicamente de oportunidades, de acceso a necesidades básicas. Y pues creo que es una buena pregunta para iniciar. ¿Cómo se hace para durar tantos años inspirado y fuerte y con la fe intacta, yo creo, para trabajar en este tipo de causas? Porque lo que nos pasa a algunas personas a veces es que perdemos un poco la fe, sentimos que esto no va a cambiar, que después de muchos años la cosa no cambia, y bueno, es un hecho que las transformaciones sociales son lentas, pero creo que una persona como tú es realmente inspiradora para quienes tienen la vocación de trabajar por los derechos humanos. ¿De dónde sale toda esa fuerza y de dónde nos agarramos para continuar con este trabajo? Te agradezco la invitación de vuestras organizaciones para que hagamos esta entrevista. Quiero felicitarlos por el trabajo excelente que hacen, por el bien de América Latina y por el bien del género humano. He conocido vuestras organizaciones a través de Humberto, que es una maravilla de persona y de profesional y hace un gran trabajo, de Cristina Calvo, con la que llevamos una larga trayectoria de trabajo conjunto, una excepcional luchadora por un mundo mejor. Estamos en esto desde que de los dos Klicksberg que me dieron a luz, padre y mi madre, Eliezer Klicksberg y Clara Klicksberg, desde niños, porque ellos me transmitieron el ejemplo con su actitud frente al prójimo, de que el prójimo debía ser lo más importante. Eran humildes, pero sacaban tiempo de donde fuera para ayudar al prójimo inmediato, para que junto con mis hermanos, Lea y Naum, psicólogos destacados en la Argentina, estuviéramos permanentemente reflexionando sobre lo que está sucediendo en el mundo, en el continente, y sobre qué conclusiones prácticas en términos de programa de vida debíamos sacar. El mensaje de ellos era un mensaje de ejemplo permanente de servicio y basado en el texto bíblico. Transmitieron las poderosas ideas bíblicas de justicia social y de ama a tu prójimo como a ti mismo, a través de contacto con las fuentes, pero a través de la actitud personal. Esa fue mi inspiración temprana que me marcó para toda la vida. Y tratamos humildemente de dar servicio desde todos los lugares que me ha tocado trabajar, y eso significa desde los organismos internacionales. He servido muchos años a las Naciones Unidas, generando programas de desarrollo,
apoyando a los países de América Latina, he apoyado a más de 30 países. Por el otro lado, he tratado de contribuir al gran debate sobre el desarrollo, sobre cómo hacerlo posible en América Latina, y bueno, hemos escrito, como ustedes han subrayado cuando me presentaron para dictar la conferencia inaugural de todo el simposio tan importante que han organizado, escrito 65 libros dedicados a estos temas. Hemos tratado de colaborar con la comprensión de la realidad y con la transformación de la realidad. Y nos ha animado siempre la esperanza. El texto bíblico es un texto que llama a la esperanza permanentemente, aún en las situaciones más difíciles, hay siempre luces de esperanza. Y el mensaje de los profetas, que son mis maestros fundamentales, los profetas de la justicia social, Amós, Oseas, Miqueas, es un mensaje siempre de esperanza. El género humano puede desarrollar su este universo de inmensas posibilidades que nos entregó la divinidad, y debe hacerlo a favor de la mayoría del género humano, de las grandes mayorías hoy excluidas. Los profetas decían en el texto bíblico que no habrá pobres entre vosotros. Y lo que querían decir con eso no era profetizar lo que iba a suceder. Los profetas en realidad no decían lo que iba a suceder, decían lo que debería suceder. Eran admonitores morales. Entonces, desde la plaza pública, desde los lugares más abnegados, convocaban al pueblo y le entregaban las normas de comportamiento moral que plantea el texto bíblico, y una de ellas centrales que recorre el texto bíblico es: no habrá pobres entre vosotros. No hay ninguna razón para que un mundo tan inmensamente rico tenga hoy más de la mitad de su población en la línea de pobreza, por debajo de la línea de pobreza. Actualmente el 50% de la población del mundo gana menos de $5,3 diarios. Y esta era la cifra pre-pandemia. Probablemente las cifras se han empeorado con los impactos tan desiguales de la pandemia. Este mensaje de admonitorio moral he impulsado siempre, como a muchos otros que trabajan por esta causa, como ustedes, que están entregados de este grupo tan importante de universidades evangélicas, reformistas, cristianas, que están tan entregados a la causa del prójimo. Me ha alentado siempre. Y si hay momentos, todos tenemos momentos en donde nos preguntamos si esto será viable. Lo que tú decías al introducirme, yo apelo también a las fuentes. De mi madre aprendí una frase del Talmud, que son 1000 años de interpretación de la Biblia, que dice que aquel que ayuda a salvar una sola vida es como si salvara el mundo entero. Entonces, no está en nosotros poder cambiar el mundo entero de un momento a otro. Pero las vidas que se van ayudando, que se van salvando, que se van apoyando, que se van llenando de solidaridad y de amor, es como si salváramos al mundo entero. Cada ser humano vale todo. Entonces, cuando hay esa dirección, claro que sí podemos ayudar entre todos a salvar muchas vidas permanentemente, ¿no? Enfrentando las grandes injusticias sociales que actualmente invaden al género humano. Entonces, lograr contribuir a bajar tasa de natalidad infantil o tasa de mortalidad materna en América Latina es
cumplir con este gran lema de que ayudar a salvar una sola vida es como salvar al mundo entero. Esas son mis coordenadas fundamentales de las que trabajo, digamos, Sí, todos estos es años. maravilloso, creo que lo has dicho. Mi pregunta la iba a llevar un poco hacia, bueno, después de este tiempo has visto cambios, pero creo que ni siquiera importa la respuesta porque acabas de decirlo, no, o sea, no se trata de cambiar el mundo entero, se trata de aportar, de hacer todo lo necesario en el contexto inmediato, y cuando una vida se cambia el mundo en general, ¿no? Me alegra mucho escucharte. La siguiente pregunta tiene que ver con Conacuy. Pues ya tienes un poco de cercanía con Conacuy. Me gustaría saber qué opinas de la red, cómo la sientes, cómo la visualizas, si crees que es relevante que se junten estas universidades, y pues hablar específicamente de por qué es importante que las universidades trabajen en red. Esta red específica tiene además un componente de fe específico justamente en relación con universidades protestantes y evangélicas de América Latina. Entonces me gustaría saber tu percepción sobre esa iniciativa. Y la tarea es imposible si no nos sumamos. Y si no nos sumamos quiere decir desde todos los roles de la sociedad. Yo trabajo permanentemente por estimular el trabajo voluntario de los jóvenes, que es un componente central, por estimular el emprendedurismo social, por estimular la responsabilidad social empresarial, que es un componente estratégico muy importante, por estimular la participación ciudadana, que todos participen y logren que haya gobiernos que trabajen para los más humildes, lo llamo que haya gobiernos que estén orientados por uno de los títulos de uno de los libros que escribí, que junto con el premio Nobel Amartya Sen, el título es Primero la gente, gobiernos que tengan en cuenta primero a la gente, y trabajo porque las universidades salgan del aula. Es muy importante que hagan muy bien la tarea en el aula, pero es muy importante que estén en el contexto social, a través de formar egresados con altísima responsabilidad y conciencia, y de muy buena formación, pero formación puesta muy claramente al servicio del prójimo y de la mejora de la sociedad. Y es muy importante que hagan investigación sobre lo que está pasando en el contexto. Las universidades han aportado mucho a América Latina en conocimiento de la realidad. Gran parte de la investigación en América Latina se hace exclusivamente en las universidades. En muchos casos bajo virtualmente sin remuneración, bajo figuras voluntarias de todo orden. Y he aplicado una y otra vez, he tratado de ayudar con otros hermanos en la tarea a construir redes de universidades. Hemos construido una red de universidades por el emprendedurismo social, una red de universidades para enseñar responsabilidad social, para que se enseñe eso en las aulas, una red de universidades para enseñar responsabilidad social universitaria junto a la empresarial y otra forma de responsabilidad social. Creo profundamente en que la única manera de hacer la tarea es sumarse. Entonces la iniciativa de Conacuy de sumar universidades que parten de la fe y que tienen como meta central el servicio, y sumarlas en una red es una iniciativa totalmente virtuosa para mí. Es la manera de poder impactar la realidad de un modo efectivo y de aprender los unos de los otros y de y convertirse en agentes de influencia cada vez más significativa. Entonces aplaudo totalmente vuestra iniciativa,
y lo que he visto por vuestra iniciativa en acción, lo que me enseñó Humberto y me enseñó Cristina Calvo y los rectores con los que tuve contacto cuando inauguré estas jornadas tan bien concebidas y diseñadas, es que ustedes están haciendo una tarea fundamental, una tarea que contribuye a Colombia y a Argentina y a Chile y a toda América Latina, a todo orden de sociedades en América Latina, con directrices muy claras de poner en primer lugar a los excluidos. América Latina tenía antes de empezar la pandemia más de 180 millones de pobres, y el estimado de escenario de la CEPAL es que a fin de año va a encontrar a América Latina, esperemos que Dios nos haya ayudado para llegar a la vacuna, pero fin de año va a encontrar a América Latina con 225 millones de pobres, o sea que el 38% de la población, 38,7% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Se necesita que las universidades tengan esto como central en su agenda de formación, de investigación, de extensión, y ustedes lo están haciendo, y lo están haciendo juntas, a través de este esfuerzo tan sinérgico que han creado, ¿no? De salir al encuentro del otro, como dice la frase con la que ha creado la red tan hermosa, salir al encuentro del otro con los brazos abiertos y con lo mejor de uno mismo, ¿no? Claro, y marchando juntos. Así que aplaudo en todos los aspectos a esta gran iniciativa, y estamos hablando con Humberto y otros de los amigos rectores de ver cómo puedo ayudarlos de una manera continua. Maravilloso, muchas gracias. Y es que eres considerado padre de la responsabilidad social corporativa. Y entonces en esta conversación pues es crucial hablar de empresas y entidades que con su nivel de influencia pueden y deben, de hecho, aportar a la transformación social positiva que nos surge. Unireformada, por ejemplo, que es una de las universidades que lidera esta red, hablamos de que tal vez la mejor donación que se puede hacer es en educación, ¿no? A veces tendemos, por ejemplo, si yo ayudo a una persona a tener para comer, sin duda es una ayuda muy importante, pero tal vez se pierde en ese momento hasta cierto punto. Pero la educación es una inversión y una donación y una ayuda que trasciende la vida de las personas, que les da oportunidades más adelante, más allá de ese momento en el que se hace la ayuda. Entonces, a propósito de la responsabilidad social corporativa, me gustaría que nos contaras por qué las empresas deberían invertir en educación. Estamos en este siglo XXI, está cambiando muy rápidamente la visión en general de cuál es la misión de la empresa. Hace 20 años casi no existía la responsabilidad social corporativa. En estos años de trabajo muy intenso, bajo la presión de la opinión pública, que cada vez quieren más empresas que estén sirviendo a la sociedad, y se los exige. O sea, los millennials, los jóvenes nacidos en los últimos años, eligen permanentemente comprar productos de empresas que tienen un compromiso con la sociedad más intenso. Y reclaman activamente a las empresas que cometen violaciones de los derechos humanos o que colaboran con violaciones de los derechos humanos y que no se muestran interesadas en servir a la comunidad. La presión muy importante de la opinión pública, de los consumidores, que privilegian totalmente a las empresas que tienen intenciones
de cooperar con la sociedad para mejorar la sociedad. La presión de los mismos fondos de inversión en gran escala de pensionados, jubilados, ex empleados públicos, como el CARPERS, el Gran Fondo de Pensionados Públicos del Estado de California, que es uno de los mayores fondos de inversión del mundo. Ellos dicen cada vez más que no van a entregar ahorros de muchísimos trabajadores a empresas que no tengan alma, que no muestren eso. Ahora, ese mensaje, más el ejemplo de algunos empresarios líderes a nivel mundial que están asumiendo compromisos crecientes con el servicio, como el caso de Bill Gates, que creó la fundación con más recursos de la historia del género humano, la Fundación Gates, que fundamentalmente trabaja en el campo de la salud pública, justamente, y el de la salud de los pobres, y entrega más de 5.000 millones de dólares anuales para programas de apoyo a la salud pública. Otros empresarios que han seguido en esa misma dirección, ellos han formado el compromiso de dar. Gates, Warren Buffett, que es un inversor muy importante de Wall Street, que tiene 85 años, han exigido a los más ricos del mundo que entreguen la mitad de su fortuna, por lo menos, a causas de interés público. Y eso se llama el compromiso de dar. Y están persiguiéndolos para que firmen ese compromiso. Cerca de un centenar han firmado ese compromiso. La presión de todos estos elementos, los consumidores, los jóvenes, la opinión pública en general, los fondos de inversión de pequeños ahorristas y el buen ejemplo de algunos empresarios han logrado que avance de un modo importante la responsabilidad social. Al mismo tiempo están los malos ejemplos, de lo que yo me ocupo permanentemente en mis libros y en mis trabajos, que obligan a toda la sociedad a reflexionar sobre el rol de la empresa privada, a revisarlo continuamente y a exigirle que, así como se pide ética a los políticos actualmente, todos los sectores piden ética a los políticos, la opinión pública pide ética a los empresarios actualmente. Por ejemplo, que una empresa como Volkswagen pueda haber estado durante años enviando a la atmósfera gases prohibidos totalmente en los Estados Unidos, que envenenan el medio ambiente y contribuyen a mala salud de la población. Y se comprobó en los juicios que se le llevaron a cabo de que la empresa ocultaba a los servicios de inspección del Estado cada vez que venían a inspeccionar los motores, tenía un dispositivo de altísima tecnología que bajaba la emisión de gases como a los límites admitidos. Cuando se iban los inspectores lo volvía a subir y eran 20 veces los límites admitidos. Esto hizo mucho daño a la ecología y a las personas. Y claro, se prolongó durante muchos años. Se trata de la principal empresa de producción de autos del mundo. Finalmente, la justicia, las ONG, que fueron las que descubrieron el tema, denunciaron toda esta actitud. Y Volkswagen hizo una autocrítica, suplantó a todos los que habían tenido responsabilidades en esta política contra la comunidad, y quedó el ejemplo para toda la sociedad de que se puede ser una empresa líder en lo tecnológico y en lo económico y sin embargo estar causando daños importantes. La crisis que se presentó en el 2008-2009, la gran crisis económica mundial,
la peor después de la gran crisis de 1930, tuvo causas, se cayeron las economías del mundo y empezó la gran caída en Wall Street, que precipitó caídas en todas las economías del mundo. Hubo una ola gigantesca de desempleo, de pobreza, de personas que en Estados Unidos en primer lugar y en todo el mundo perdieron sus patrimonios, sus casas, sus puestos de trabajo. La desocupación llegó al 12-13% en Estados Unidos. Antes de la crisis de la pandemia era la mayor crisis que conocimos en tiempos contemporáneos. El Congreso de Estados Unidos hizo una investigación sobre las causas de la crisis. ¿Por qué quebraron 3 de los 5 bancos más importantes de Estados Unidos? ¿Por qué arrastraron en sus quiebras especulativas y fraudulentas a millones de pequeños ahorristas? ¿Por qué sucedió todo lo que sucedió? Y la investigación llegó a la conclusión de que lo fundamental fue lo que llamó la especulación desenfrenada. O sea, altos ejecutivos, no todos desde ya, sino un grupo de altos ejecutivos, que solo estaban interesados en la maximización del lucro personal. Yo explico esto con mucho detalle en mis obras, con todos los datos. Ustedes pueden ampliar todo lo que estamos diciendo en esos trabajos, están en internet y están en los lugares, en las bibliotecas públicas, son absolutamente accesibles. Y allí, por ejemplo, van a encontrar que el presidente Lehman Brothers, que quebró y que era un banco de 170 años de existencia, fue interrogado por el Congreso de Estados Unidos y el Congreso le preguntó, usted ha hecho quebrar una empresa de 175 años y ha arruinado a muchísima gente y según su declaración de impuestos, su hoja de impuestos, usted ganó $500 millones en los últimos 5 años. ¿Cómo se compatibilizan ambas cosas? No había compatibilización. Él llenó los balances de las empresas de activos burbuja, hipotecas, derivativos, sin base financiera, etcétera, porque cuanto más ganaba la empresa a corto plazo, mayor era el porcentaje, lo que él cobraba, que era un porcentaje de la ganancia. Y finalmente las burbujas explotaron y explotó la empresa y arrastró a gran parte de la banca europea, porque era el tercer banco del mundo entero, etc. Lo hizo exclusivamente por lo que el Papa ha llamado codicia. Codicia sin límites. Entonces, la sociedad acusó todo esto y protestó de todas las formas posibles. E incluso criticó a las universidades que formaban estos profesionales. Estos profesionales eran formados por algunos de los mejores MBA, Master in Business Administration, del mundo entero. Y en la sociedad americana hubo una protesta fenomenal. Un gran profesor, Amitai Etzioni, profesor emérito de la Universidad George Washington, escribió un artículo en uno de los principales diarios que se titulaba, dirigido al Congreso, que se titulaba "Llamen a declarar a los decanos de los Master in Business Administration, que dieron una formación de primera categoría en términos técnicos, pero de pésima calidad en términos morales. Nos enseñaba allí virtualmente lo que significa la responsabilidad de alguien que se gradúa en una universidad de alta jerarquía y va a ocupar puestos muy importantes en empresas que pueden ayudar o perjudicar a muchísima gente. Y la mayor parte de las universidades del más alto nivel revisaron totalmente sus currículums a partir de lo que sucedió en el 2008 y el 2009. Por ejemplo, Harvard nombró nuevo director de la escuela a un profesor de ética y incluyó la ética en una proporción importantísima en el currículum. Lo mismo hicieron otras escuelas.
Entonces los desaciertos y las malas acciones de sectores, de líderes de empresas privadas, también han colaborado de hecho con que la sociedad haya hecho suyo la idea de que las empresas tienen que ser éticas. Que no basta con que sean eficientes y produzcan muchas utilidades para sus dueños, sino que deben ser éticas. Esta idea la han asumido una cantidad de empresas, falta un larguísimo camino a recorrer, pero estas empresas se plantean hoy como empresas que practican tres objetivos por lo menos, que junto a tratar de ser una empresa rentable, tratan de ser una empresa verde, o sea, que ayude absolutamente en esta lucha en que puede ir toda la humanidad a preservar el clima, la naturaleza, y empresas que al mismo tiempo comparten, que crean lo que se llama valor social, que financian e intervienen en proyectos junto con ONGs y con universidades y con las políticas públicas que ayudan a mucha gente. Estamos en los comienzos de todo eso en América Latina. Y hay un largo camino a recorrer y yo confío totalmente en la educación como el gran arma que puede pasar a la empresa de la etapa casi primitiva de solo pensar en la maximización del lucro, en la etapa de empresas que por lo menos tienen los tres objetivos, ¿no? Ser eficientes y rentables, ser verdes y prestar servicios muy importantes a la sociedad. Y los tres objetivos forman parte de los objetivos que deben cumplir. Hay una empresa brasilera que se llama Natura, que es una de las principales en el mundo, responsabilidad social empresarial, que presenta un balance siempre en las tres dimensiones. Entonces le dice a sus miles de funcionarios, ustedes no solo tienen que hacer que la empresa sea rentable, sino que le vamos a exigir cuánto verde hemos agregado, cómo hemos bajado totalmente la huella climática y qué hemos hecho por la comunidad. En esa dirección deberían marchar las empresas en general. En los países nórdicos, que son los primeros en el mundo en casi todo, en haber eliminado la corrupción, en manejarse por la ética, en haber logrado la mayor esperanza de vida del mundo, que tienen en la base de sus logros la igualdad, son los países que tienen los mejores coeficientes de igualdad del mundo entero, que la responsabilidad social empresarial está generalizada totalmente. No se puede pensar en las empresas si no se piensa en empresas que al mismo tiempo sean responsables. En América Latina estamos muy lejos de eso y el largo camino lo tiene que ser de la mano con la educación. El ser humano es transformable a través de la educación. Está probado y la educación puede aportar muchísimo. Y cerrando este momento de reflexión, Nelson Mandela lo puso maravillosamente. Dijo Mandela, uno de los mayores líderes del género humano en el último siglo, 27 años preso y no aceptando salir de la cárcel para no ser cooptado por el régimen del apartheid, que se lo ofreció muchas veces si él entregaba sus banderas. Nelson Mandela dijo, nadie nace racista, nadie nace odiando a los otros por su piel o por su origen racial o por su forma de ser, nada. Nadie nace odiando a los otros seres humanos. Se le enseña el racismo. En Sudáfrica se enseñaba el racismo. Y así como se enseña, se puede desaprender. Se puede enseñar lo otro. La educación tiene ese poder maravilloso de poder transformar y dirigir vidas. Debe ser utilizada al servicio de las grandes causas del género humano, como esta de
sembrar responsabilidad hacia el otro en todos los campos. De acuerdo. Y esto tiene relación justo con, digamos que aquí había dos preguntas que yo siento que las podemos juntar un poco debido al tiempo que nos queda. A mí me parecía importante hablar contigo sobre ciudadanías activas. Todo esto que está pasando hace que sea muy importante la participación activa de las personas en la construcción de las sociedades, no solo de las empresas, no solo de las universidades, sino de las personas. Entonces, hablando de ética, tenía pensado preguntarte, por ejemplo, la industria farmacéutica no es percibida como la más ética de todas, por ejemplo, y en relación con todo esto de la pandemia, pues muchas personas están preocupadas y muchas ni siquiera quieren ponerse la vacuna porque no saben qué les va a poner, hay unas teorías de conspiración, hay como extremos de eso, pero en todo caso hay una preocupación evidente sobre pues este impulso codicioso de los empresarios que no sabe la gente pues a dónde va a llegar esto, además de todo lo que implica el acceso universal a la vacuna y demás. Entonces, de pronto, si podemos enlazarlo con ciudadanías activas, me gustaría preguntarte qué le dirías tú a una persona que te dice, yo no me voy a poner la vacuna si llega porque no sé qué me van a poner, por ejemplo. En primer lugar, necesitamos la vacuna cuanto antes. O sea, los países que han respetado la ciencia en este campo, que han cerrado las economías parcial o totalmente para preservar la vida y la salud, han tenido resultados mucho mejores que los países que han desvalorizado todo el tema, como se está sucediendo con la presidencia del Brasil, digamos, el segundo país en víctimas del mundo entero, en corto lapso, donde se ha expulsado virtualmente a la ciencia del manejo de la pandemia y se ha desconocido este hecho que yo resalto mucho en mis últimos trabajos, que es que la pandemia pone en riesgo a todo el mundo, pero está cayendo principalmente sobre los pobres del mundo. Las cifras de infecciones y de víctimas son mucho más altas en las favelas de Brasil y en las poblaciones indígenas de Brasil que en las clases medias o las clases altas. Y lo mismo sucede en toda América Latina. No es casual que el país con menos impacto de la pandemia en víctimas es el Uruguay, que es el país más igualitario de América Latina y con una larga tradición de proteger a los ciudadanos desde 1918 a través de un Estado benefactor y con una excelente estructura de servicios públicos. Mientras que Brasil, una gran economía, está poco menos que entregando, según han dicho críticos muy importantes en el Brasil, y fuera del Brasil, a la población más indefensa al privarla de la ayuda de la ciencia y de la regulación. La ciencia ordena distanciamiento social, lavado de manos, utilización de las máscaras en forma generalizada, etc. Y en primer lugar, salvar vidas. Y salvar vidas quiere decir tener en cuenta que, lo decía el secretario general de las Naciones Unidas estos días, Antonio Guterres, no estamos solos en un solo bote frente a la pandemia. Decía él, porque los pobres, los que no tienen servicios de protección, los que no tienen sistemas de salud accesibles, los que no tienen los ingresos mínimos para sobrevivir en situaciones de cierre parcial o total de la economía, etcétera, están mucho peor, son mucho más vulnerables a la penetración de la pandemia. Entonces, en primer lugar, revisar toda la estrategia frente a la pandemia en términos de justicia social, diría yo, y de proteger a los más indefensos, en primer lugar. Y eso se puede hacer. Están haciendo países que les ha ido mucho mejor, como Vietnam, por ejemplo, que tiene muy pocos casos en general, como Nueva Zelanda, que ha aplicado una política muy enérgica y de protección de los más humildes en primer lugar,
cómo los países nórdicos, Noruega, Finlandia y Dinamarca, que han acentuado el estado benefactor frente a la pandemia y la protección de la mayoría de la gente y el cierre parcial o total de la economía para crear distanciamiento social, etcétera, tienen las mejores cifras. Entonces, en esa dirección hay que marchar. En segundo lugar, necesitamos cuanto antes la vacuna y los esfuerzos estos, según dijo la semana pasada la Organización Mundial de la Salud, la vacuna podría estar disponible a fin de año y se habla de que incluso habría varias vacunas, etc. Ojalá que Dios ayude que se dé así. Hay varias formas de leer el tema de cómo contestar a una persona que hace la pregunta que tú formulaste actualmente. En primer lugar, hay una de las luchas centrales del género humano actualmente es por la vacuna universal y accesible para todos. Para todos, ¿no? Es una causa hoy de muchos sectores de la población mundial y claramente de las Naciones Unidas, que ha asumido el liderazgo de esa causa y lo ha exigido en todos los foros posibles. La vacuna debe ser concebida como una vacuna que llegue a todos y en primer lugar a los más vulnerables y que sea accesible totalmente a ellos. Y esa lucha se va a librar muy fuertemente. O sea, va a haber más exigencia de responsabilidad social empresarial que nunca en este tema. En este tema se juega tanto para el género humano en términos de vida, de vidas. Hay codicia desenfrenada en el mundo de los laboratorios y demás, ha habido episodios, pero también hay ejemplos que muestran que se puede crear una vacuna muy noble. Mi ejemplo preferido es el de Jonas Salk. Jonas Salk creó la vacuna contra la poliomielitis. Esa fue una de las pandemias más importantes de comienzo de los años 60, ¿no? Y del género humano, de la historia del género humano. Millones y millones de niños estaban siendo atacados por la poliomielitis. Y nuevamente, los más pobres en primer lugar, pero toda la sociedad estaba en peligro. Y este joven investigador, que había resuelto dedicar su vida profesional no a la consulta privada, sino a la investigación de las enfermedades que afectaban a grandes sectores del género humano, egresado de una de las mejores universidades de los Estados Unidos, descubrió la vacuna. Salvó la vida, frenó la pandemia con su vacuna. Y entonces le llovieron los ofrecimientos de los principales laboratorios de la época para comprarle la patente. Y tuvo una rueda de prensa poco después que descubrió la vacuna, y allí los periodistas le preguntan, si ustedes quieren pueden buscar en YouTube, hay el informe Klicksfeld, que es el informe mío. Lo conozco, muy bueno. Etcétera, que se ha dado en estaciones de televisión de toda América Latina. Y ahí está esto que les voy a describir, la rueda de prensa con Jonas Salk. Los periodistas preguntándole, doctor Salk, usted tiene los derechos absolutos sobre la vacuna. Usted se va a convertir en una persona más rica del mundo, porque se la van a comprar las principales corporaciones mundiales, porque es el gran producto médico del siglo. Y entonces Salk le contestó, ¿saben qué?
ustedes se equivocan totalmente. Yo no venderé los derechos a nadie, porque ¿es que acaso la luz del sol se puede patentar? ¿Cómo yo voy a patentar una vacuna que debe ser accesible y gratuita para todos los niños del mundo? Y así lo hizo. Se aseguró de que así fuera. Salvó la vida de buena parte de los niños del mundo, ¿no? Entonces, la lucha que viene no es para pensar en otros términos que no sea, va a ser una de las luchas principales. Que se siga el ejemplo de Salk, Sí. o malos ejemplos que ha habido en ese caso. Yo no desconfiaría de la calidad de la vacuna. La calidad de la vacuna va a ser buena, están trabajando las principales, hay 150 experiencias en este momento, proyectos de estudios sobre distintos aspectos de la vacuna. El proyecto que está a la cabeza está vinculado con la Universidad de Oxford. Entonces, yo no desconfiaría de la calidad de la vacuna. Sí, me preocuparía mucho para dar la lucha para que sea de acceso universal. Exacto. Me encanta cómo ha fluido la conversación porque justamente hablabas de los niños y yo sé que tienes un trabajo importante y un postulado específico sobre romper la trampa de la desigualdad desde la infancia. Yo he tenido la oportunidad, antes de trabajar para CONACYT y demás, de conocer lo que implica el desarrollo esencial que se da, por ejemplo, durante la primera infancia. Y sé que tú has hablado, por ejemplo, de la importancia de los micronutrientes en ese momento y de cómo la pobreza afecta más allá del presente, el futuro de toda una población, ¿no? Entonces, no quiero dejar por fuera ese tema, porque a veces siento que o que en general hay una sensación como de que las universidades están ocupadas de los adultos y los niños no son del todo población objetivo, digamos. De pronto se vuelve población objetivo cuando trabajan cuando tienen centros comunitarios, cosas así. Pero creo que es una oportunidad maravillosa para mencionar que la posición de las instituciones y personas sobre la infancia y sobre la primera infancia debe ser contundente. Y pues qué posición deben tomar, por ejemplo, las universidades y las empresas un poco en este tema. Bueno, son todas preguntas para un semestre académico y se está terminando Sí, sí. de tiempo que fijamos, ¿no? Sí. Así que algunas las voy a remitir pueden ampliar todo esto que yo les estoy tratando de aportar en mis libros y en la serie de televisión que está en YouTube, el informe Klicksberg, que desarrolla muchos de los puntos. Si les es de algún interés, ayer mismo, digamos, el principal diario de la segunda ciudad de la Argentina, de Rosario, la capital, publica un extenso reportaje que me hizo sobre la educación, exclusivamente dedicado a la educación. Buscan en internet la capital de Rosario, encuentran el reportaje, Le Monde Diplomatique me pidió una nota a fondo sobre el tema de las desigualdades en la pandemia. Fue publicada ayer, el 1 de agosto, fue publicada, y pueden buscar en Le Monde Diplomatique, edición en español, está en Colombia, entre otros lugares, pueden encontrarlo, y ahí hay las últimas estadísticas sobre la desigualdad en la pandemia. Pero para cerrar, la excelente pregunta que me formulas, los niños deberían ser el parámetro más importante de todos. Una sociedad debe ser juzgada por cómo trata a sus niños. Y la situación actual deja mucho que desear. Hay, según los cálculos de la UNICEF,
hay 15.000 niños por día que mueren por falta de alimentación suficiente, agua potable e instalaciones sanitarias. Ahora se agrega todo eso, el azote total de la pandemia, son niños pobres. Si un niño no está bien alimentado los primeros 1000 días de vida, su salud corre peligro totalmente. Y si alguien se plantea, ¿y es posible solucionar esto? Claro, es posible solucionarlo, porque el mundo produce hoy alimentos para 12.000 millones de personas. Y tiene 7.600 millones de personas. Entonces, a ningún niño del mundo le deberían faltar los alimentos necesarios. El tema de los alimentos, de los 6 micronutrientes fundamentales para que un niño se desarrolle normalmente, si no tiene hierro, tiene anemia, si no tiene zinc, su cerebro no se termina de conformar. Todos los micronutrientes valen 0,5, medio dólar. Se le podría dar a un niño todo lo que se necesita en micronutrientes todos los días con medio dólar por día. Claro que el mundo tiene los alimentos y tiene los recursos, pero hay un tema de desigualdad, de falta de acceso a los alimentos y a los recursos. Para entender todo lo que dijimos anteriormente hay que agregar imprescindiblemente el tema de la desigualdad. Yo repito en mis trabajos, no es que en América Latina, por ejemplo, que es un continente tan rico potencialmente y hay tanta pobreza, no es que haya pobreza y haya desigualdad. Hay pobreza porque hay desigualdad. Es el continente más desigual de todos. Y la desigualdad significa círculos perversos de pobreza. Si un chiquito nace en un lugar muy humilde, en cualquier país de América Latina, no va a tener acceso suficiente a una alimentación saludable, va a trabajar desde pequeño, lo van a hacer trabajar desde pequeño para agregar unas monedas a sus hogares muy pobres, no va a poder completar la escuela secundaria, como sucede con casi 2/3 partes de los niños pobres de América Latina, del 20% más pobre de la población, y sin título de secundaria no va a poder entrar a la economía formal, va a estar siempre trabajando en ocupaciones totalmente marginales, en muchos casos sin ninguna protección de ninguna índole, ni presente ni futura, ni en términos de protección social, ni de jubilaciones, etc. Entonces se crea un círculo vicioso de la pobreza. Y la pobreza está estimulada en todas las etapas por las grandes desigualdades. Todos los niños deberían tener el derecho que tienen en Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Uruguay y Costa Rica, en América Latina, que todos tienen el derecho a estudiar. Todos tienen el derecho a una buena alimentación y a un buen sistema de protección en salud, los niños y sus madres. ¿Por qué Costa Rica tiene la tasa más baja de mortalidad infantil de América Latina y una de las más bajas del mundo? Porque tiene un sistema de salud gratuita para toda la población, que cubre a toda la población. Lo mismo sucede en el Uruguay, y lo mismo sucede en los países nórdicos, mencioné anteriormente. Entonces el mundo tiene los alimentos, y el mundo tiene los recursos, pero hay un problema de distribución, de asignación. En este momento las 26 personas más ricas del mundo tienen más que 3.800 millones de seres humanos. Las desigualdades son, como lo ha dicho el Papa, son absolutamente intolerables éticamente. Se necesita luchar, saliendo de la pandemia, por un mundo mucho más igualitario a través de la democracia, el único sistema en el que yo confío. Y la democracia significa participación ciudadana. La calidad de una democracia está determinada por la calidad de la participación ciudadana. Y mi mensaje final es particularmente a las universidades y a los jóvenes: participar.
tratar de participar cada uno en todas las vías que lo entienda, desde ONGs hasta la lucha porque haya políticas públicas que tengan en cuenta a la gente en primer lugar. Participar es un deber moral. La Biblia dice claramente, en el Levítico dice la Biblia, no puedes desentenderte de la sangre de tu prójimo. En este contexto histórico, con tanta pobreza, 50% de la población del mundo, con tanta mortalidad infantil, 15.000 niños que perecen por día, que son muertes absolutamente evitables, con tantas consecuencias para sectores amplios de la población, se impone el luchar por un mundo más igualitario, pero el cambio no va a ser mecánico ni automático. El cambio solo lo puede impulsar la participación ciudadana, particularmente la participación de los jóvenes. Y es un mandato bíblico. Cuando la Biblia dice no te desentienda la sangre de tu prójimo, está diciendo que tomemos actitud frente a todos estos temas a través de la participación. Estoy seguro que CONACUY y vuestras universidades están destinadas a cumplir un rol muy importante en formar jóvenes participativos. Las felicito por lo que están haciendo, pero todo lo que hacemos todos es muy poco frente a lo que hay que hacer. Muchísimas gracias, Bernardo. Ojalá tengamos una nueva oportunidad para hablar porque hay muchos temas pendientes. Bienvenido a CONACUY, siempre. Los mejores deseos para CONACUY, firme y adelante.